cómo un buque hecho en URSS acabó en la Armada de Estados Unidos. El Comando de Transportes de la Armada de Estados Unidos publicó la foto de uno de sus buques con una historia muy interesante, puesto que fue construido en la URSS. Se trata del USNS Lance Roy M. Viat, uno de los 17 buques de transporte pesado que la Armada estadounidense emplea para trasladar a sus soldados y maquinaria bélica a las regiones en conflicto. Recibió su nombre en honor al cabo Roy M. Viat, quien cubrió con su cuerpo una mina para salvar a sus compañeros durante el conflicto en Vietnam. Por esta hazaña le fue otorgada la Medalla de Honor de manera póstuma. Sin embargo, este no siempre fue el nombre de este buque. Antes era conocido como el Vladimir Vasiliev. Se fabricó a mediados de los años 80 en el astillero de la ciudad soviética de Nikolai, ubicada en la costa del Mar Negro en la actual Ucrania. Este fue el cuarto y el último buque del proyecto 1609, destaca el medio Forbes. Estaba diseñado para realizar trayectos de largas distancias, incluso en aguas tormentosas. Fue votado en el año 1989. Él operaba la compañía de transportes de Mar Negro, Blasco, que en aquel entonces era la más grande del mundo. Varios años después del colapso de la Unión Soviética, la Armada de Estados Unidos lo adquirió en el año 1997. 6 años más tarde, tras una adaptación a las necesidades de los militares estadounidenses, el buque entró en servicio. El medio indica que este no es el único buque de fabricación extranjera en la flota de Estados Unidos, pero es muy probable que sea el único ensamblado en Rusia. Como también la Operación Mola, como Estados Unidos se las ingenió para robar un MiG-15 a Corea del Norte. Tras 3 años de encarnizadas batallas sobre el suelo de Corea, los cazas soviéticas MiG-15 eran un hueso duro de roer. Tanto fue así que el país norteamericano se decidió a lanzar un ambicioso plan convencedor a pilotos chinos, soviéticos, norcoreanos, de cederles sus aviones a cambio de libertad, buenas condiciones de vida y mucho dinero. En el año 1953, el Pentágono, tras 3 años de pérdidas consecutivas de sus aviones F-86 Sabre, se aventuró a poner en marcha la conocida como Operación Mola, pasta en inglés. La idea era que los pilotos de Corea del Norte, China y URSS, a ojos de Estados Unidos, estaban esclavizados por regímenes totalitarios, pobres y soñaban con una vida mejor según el cálculo de los estadounidenses. Prometerles libertad, protección y dinero era una buena apuesta, segura para que estos se pasaran a su bando y trajeran consigo la deseada aeronave. Inicialmente la operación fue preparada en secreto y debía transcurrir sin que el entonces presidente Eisenhower descubriera unas acciones que, según él consideraba, podría socavar el prestigio de Estados Unidos por recurrir a un método como el descrito. Sin embargo, 4 días después de que el plan fuera aprobado por el Pentágono, Washington Post publicó el titular: el general Mark Clark ofrece $100 por un avión de combate soviético. Volviendo al plan, en la noche del 26 de abril de 1953, 2 bombarderos B-29 esparcieron 1.200.000 de folletos en ruso, chino y coreano por los aeródromos de Corea del Norte. Allí, pilotos coreanos, soviéticos y chinos recibieron la propuesta estadounidense de volar en avión hacia el enemigo y comenzar una nueva vida, aunque con pequeños matices que diferían de lengua a lengua. En la versión coreana se enfatizaba el dinero, en la versión rusa se hacía especial hincapié en la libertad y en el coraje y una nueva vida. El general Clark garantiza a los desertores refugio y protección, cuidado y atención humana, decían las proclamaciones.
acompañadas de una recompensa de $50 por el MiG-15 entregado en el aeródromo de Corea del Sur en buenas condiciones. Una cantidad similar había sido prometida previamente a cualquier desertor del ejército de la República Popular Democrática de Corea, tal y como apunta el medio ruso Ruski P-Ruski. La operación no tardó en surtir efecto y al cabo de una semana ya se notaba que la intensidad de los vuelos de los MiG-15 era mucho menor. Un hombre que quedó marcado y legado a esta operación es del teniente No Kun-suk, el piloto más joven de la Fuerza Aérea de la RPDC en ese momento, quien decidió el 21 de septiembre del mismo año poner rumbo del Corea del Sur en MiG-15 para aterrizar horas después en territorio aliado de Estados Unidos. Una vez superados los interrogatorios, el piloto fue transferido a la base de la CIA cerca de Seúl, y el caza enviado en un avión de transporte a la base aérea estadounidense en Okinawa para pasar a formar parte inmediatamente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No Kun-suk recibió $100 por su acción, el cual junto con su firma sigue hoy en día expuestos en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El piloto se mudó a los Estados Unidos, se cambió el nombre a Kenneth Rowe, trabajó como ingeniero en una aerolínea. La Unión Soviética, por su parte, canceló la entrega del último caza MiG-17 a la RPDC. No obstante, hay que recordar que en ese punto la guerra estaba prácticamente acabada y el resultado no fue muy significativo. El 22 de diciembre del año 1950, durante la guerra del Corea 1950 y 1953, tuvo lugar una gran batalla aérea en la que se encontraron los aviones de combate soviéticos y estadounidenses. Los MiG-15 de la URSS y los F-86 sobre de Estados Unidos son los representantes de la primera generación de aviones de reacción que se enfrentaron en el cielo sobre Corea. Sus capacidades de combate y diferencia poco. El MiG-15 tenía una ventaja en la velocidad de ascenso, mientras que el Sabre maniobraba mejor en altitudes bajas. La velocidad máxima que alcanzaba un MiG era de 1042 km por hora contra los 1093 km por hora del Sabre. Además, el avión estadounidense podría permanecer en el aire durante más tiempo, teniendo 1,5 toneladas de combustible extra. El caza soviético era 2,5 toneladas más ligero, pero el peso del Sabre fue compensado por el mayor empuje del motor de 4.090 kilos frente a 2.700 kilos para el MiG. El MiG estaba equipado con un cañón de 37 milímetros y dos cañones de 23 milímetros, mientras que el F-86 estaba armado con 6 metralladoras de 12,7 milímetros. La primera batalla entre el MiG-15 y el F-86 tuvo lugar el 17 de diciembre de 1950, escribe Igor Sidov en su libro Diablos Rojos en el cielo de Corea. El encuentro terminó con la victoria de los aviones estadounidenses porque los Sabres tenían pintados de rojo la nariz del fuselaje, al igual que los MiG, por eso eran percibidos como soviéticos. Después de la batalla, la nariz roja fue borrada por los técnicos en todos los aviones de la URSS. En unos días tuvo lugar el combate que pasó a la historia como una victoria absoluta de los pilotos soviéticos cuando fue derribado el primer F-86. En total, aquel día fueron destruidos 5 F-86, mientras que las pérdidas de la URSS se limitaron a 2 aviones MiG-15. La historia indica que como consecuencia de las características técnicas casi iguales de los aviones, lo principal fue la profesionalidad y la habilidad de los pilotos.
La zona a lo largo de la frontera chino-coreana fue llamada más tarde Callejón de los MiG por los pilotos norteamericanos porque el cielo en esta parte de la península coreana estaba controlada por los pilotos soviéticos. Durante los 3 años de la Guerra de Corea, los pilotos soviéticos llevaron a cabo 1.872 batallas aéreas, derivaron a 1.106 aviones de fabricación estadounidense, 650 de los cuales eran Sabres. Las pérdidas de los MiG ascendieron a 335 aviones.